Bueno, hola chicos, vamos a explicar ahora un poco del apunte número 2, ¿sí? Cultura, comunicación y educación. Ese es el título. Eh, Empieza desarrollando, ¿sí? Que definiendo conceptos como de cultura, de alguna manera vamos a analizar y ampliar nuestro horizonte de pensamiento. ¿Sí? Vamos a ofrecer nuevas herramientas a lo que es nuestra práctica pedagógica y en este análisis reflexivo podemos determinar que no es culto el que escucha música clásica o va a un museo, ¿sí? Sino que es culto el que tiene cultura. Y por lo tanto, esta es una vía de expresión a la que todos podemos acceder. No hay sujetos sociales que no tengan cultura. Eh, la reflexión sobre ella es un puente que reúne al educador y al educando en cuanto a las formas de ver o compartir algo, ¿sí? Construyendo condiciones para que el hecho pedagógico sea posible y en donde no solo lo curricular tenga lugar, donde no solo el contenido tenga lugar. ¿Sí? En nuestra edad, ¿sí? Con las características del sujeto posmoderno, de este sujeto contemporáneo, ¿sí? Que está inmerso en un contexto sociohistórico en donde conceptos como comunicación y consumo cuestionan mucho los valores tradicionales, ya no asocio, ¿sí? Eh, digamos, la cultura a contemplar una obra de arte, ¿sí? O a incorporar contenidos de diferentes disciplinas para de esta manera formar lo que se llama una cultura general, sino entender que el conocimiento de la cultura es una vía de acceso para comprender e intervenir en las prácticas sociales de los diferentes actores sociales, ¿sí? Como educadores y contemplando el acto educativo en sí, podemos influir en la construcción de las identidades. Y para eso tengo que ampliar mi horizonte personal, tengo que tener una apertura frente a lo otro, frente a lo distinto. Tengo que brindar posibilidades de elección. Y de alguna manera tengo que desarrollar también lo que se conoce como contracultura. Muchas veces por medio de la educación tenemos la posibilidad de romper los mecanismos sociales y culturales que se reproducen y que vulneran derechos. ¿Sí? Por eso se habla de una contracultura, ¿sí? Para modificar aquellos aspectos sociales y culturales que se reproducen y que no están buenos, porque vulneran derechos. Un ejemplo para graficar esto puede ser la ley 26.150, ¿sí? La ley de educación sexual integral, sancionada en el año 2006, la famosa ESI, y vino a echar luz sobre diferentes cuestiones y prácticas eh, culturales que vulneran derechos. ¿Sí? Desde el primer momento que se define sexualidad y no se la acota solamente al rol reproductivo y biológico, entendemos que es un elemento constitutivo, ¿sí? Y forma parte de la identidad de los sujetos. Entonces, se debe abordar de manera integral, y esto implica que se debe abordar desde todo punto de vista, ¿sí? Abordando todos los aspectos que conforman la identidad del sujeto. No se trata de imponer una forma de pensar o de vivir o de actuar, ¿sí? Sino de abrir nuevas perspectivas, ¿sí? Y modos de identidades posibles. ¿Mm? Tenemos que tener muy en cuenta que el soporte, ¿sí? De toda actividad pedagógica se apoya en la ampliación de las posibilidades que cada uno tenga, ¿sí? Y no en la imposición de un modelo, ¿sí? Yo tengo que alentar esto de la ampliación de las posibilidades que cada sujeto posee. Es muy importante problematizar conceptos como el de cultura a lo largo de toda nuestra práctica, ya que la identificación colectiva de alguna manera juega un papel primario en la construcción de un lazo social, ¿sí? La identificación colectiva juega un papel primario en la construcción de un lazo social. Pensemos, ¿sí? Pensemos, tratemos de graficar con ejemplos, ¿sí? Todo esto que estamos charlando en este apunte. ¿Cuántas veces catalogamos las diferencias, ¿no? Y la cargamos de todo un sentimiento negativo, ¿sí? Por el hecho de ser distinto a mí. Siempre va a haber alguien diferente a mí. ¿Sí? Y de eso tenemos que buscar el lado rico y no el lado negativo. ¿Sí? Practiquemos esto de la contracultura en muchos aspectos que a veces reproducimos culturalmente, pero que no están buenos, ¿sí? Hay algo muy característico de nuestra sociedad, que es la denominación del otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos el negro, ¿qué es el negro? ¿No? ¿Qué encarna, ¿no? Este color? ¿En qué lo simbolizo? ¿Sí? Este opuesto a mí. Es importante problematizarlo, ¿sí? Cuando lo empezamos a reflexionar un poco, algunas personas plantean, bueno, no, yo no digo negro de piel, yo soy racista, yo digo negro de alma.
¿Y qué es tener el alma negra? Hagamos este proceso reflexivo, porque si no hay identificación colectiva, si yo al otro siempre lo voy a dejar fuera de mi concepción del mundo, nunca va a haber un lazo social, nunca va a existir ese lazo social que se logra la identificación colectiva. Es muy importante problematizar estas cuestiones, ¿sí? Para lograr generar una contracultura que rompa con estos aspectos culturales que la sociedad reproduce y que no están buenos. Debemos tener en cuenta que el acto educativo no es un mero pasaje de información, ¿sí? Sino que es un vínculo pedagógico en donde hay una interacción social, en la posibilidad de escuchar y ser escuchado. Eh, Esto implica respeto por la diferencia, ¿sí? Y la inclusión del otro en la construcción de un saber. ¿Mm? La cultura tiene como requisito el encuentro colectivo, ¿sí? La posibilidad de ser uno mismo y de reconocerse en el encuentro con los otros. ¿Mm? Es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, el segundo título, que sería ya, digamos, el desarrollo propiamente del concepto de cultura, tengan en cuenta que lo vamos a ir viendo desde diferentes ópticas al concepto de cultura. Fíjense que ahí dice que es la producción y reproducción de sentido, significado y conciencia, que unifica las diferentes esferas de la sociedad, ¿sí? La esfera económica, la esfera política, la esfera educativa, y también los diferentes espacios, ¿sí? Tanto sea el público como el privado. Volvemos a reiterar esto de que no es posible carecer de cultura, ¿sí? Ni existen sujetos que tengan más culturas que otros, porque la cultura no se cuenta, la cultura no se mide. La cultura es un elemento de cohesión y relación social. Cuando hablo de que es un elemento de cohesión, hablo de que es un elemento de unión entre los sujetos. Muchas teorías indican que la cultura se manifiesta en objetos materiales o objetos ideales y simbólicos, ¿sí? Recuerden que esto lo hablamos en el primer apunte, ¿sí? Los objetos materiales, los que tienen forma, los que se transmiten, una flecha, un libro, ¿sí? Y también los objetos ideales y simbólicos, los ideales vinculados a ideas, creencias, y los simbólicos vinculados a los símbolos. Recuerden que los símbolos simbolizan una bandera y la simbología de una bandera trasciende la tela. ¿Está? Ahí va la cuestión de la carga que tienen los símbolos. Están sujetos a múltiples variaciones, tanto los objetos materiales como los ideales y simbólicos, que se dan dentro de una sociedad y también se modifican a través del tiempo, ¿sí? Ahí el apunte en esa parte comienza a desarrollar el pensamiento de Gramsci, ¿sí? Que es importante por ahí tener en cuenta, ¿sí? Que nos quiere plantear Gramsci con el tema de la cultura. Él empieza diciendo que la formación de la cultura se da por la organización material, que está dada en un espacio en particular, mediante un proceso social, ¿sí? Y para que en ese proceso social se dé la creación de sentido, ¿sí? Debe existir un proceso reflexivo que Gramsci asocia a los intelectuales, pero no veamos al intelectual como una persona que tiene más cultura, no, sino al intelectual como ese sujeto social que hace un proceso reflexivo, ¿sí? Que hace un proceso reflexivo eh, cuestionando principalmente las relaciones de poder. Y este es un eje por ahí del pensamiento de Gramsci. Para analizar la cultura en su conjunto, él plantea que es necesario considerar los modos de vida que están determinados por el espacio físico, la vivienda, el barrio, el country, la villa, el espacio físico en el que me desempeño, la forma de sustento, ¿sí? Que tengo, el trabajo, la cría de animales, la huerta, las ayudas sociales, las condiciones, ¿sí? Vinculadas a la comodidad, como la electricidad y los demás servicios, y todo este conjunto, ¿sí? De alguna manera interviene en la definición de las costumbres culturales de los sujetos. También habla de lo que son las convenciones artísticas y culturales que determinan qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo útil, en relación a los modos de vida. Es interesante acá pensar un ejemplo, ¿sí? Estas convenciones artísticas que determinan qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo útil. ¿Por qué la Gioconda de Da Vinci, ¿sí? Este cuadro pintado en el siglo XVI, representa un ideal de belleza y de cultura en especial, y no un poncho hecho por una mujer en Catamarca durante 3 meses abajo de un árbol? Eh, ¿Qué determina, no? ¿Qué convenciones artísticas determinan qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo útil?
tengamos en cuenta esos aspectos, y desde qué lugar se construyen estas convenciones artísticas, porque vamos a poder entender las relaciones de poder que hay implícitas, ¿sí? Bueno, y las instituciones también plantea Gramsci que son las que favorecen la formación de los sujetos en determinados sentidos, ¿sí? El rol de las instituciones en los estados contemporáneos es algo que ya hemos trabajado y es importante por ahí refrescarlo para tenerlo en cuenta. Lo que sí podemos tener muy en claro hasta ahora es que en una sociedad hay diferentes culturas, ¿sí? Que no es un dato menor reflexionar sobre ello, ¿eh? Y tampoco debemos pasar por alto, según la visión de Gramsci, la hegemonía del poder, ¿sí? Que reproduce en la cultura. Debemos tener en cuenta que la cultura se encuentra en las matrices sociales, ¿sí? Y no en un museo, en una biblioteca o un CD. No podemos pensar en la cultura como algo ajeno a la vida social, y por eso la historia de la cultura es la historia de la sociedad, ¿sí? La historia de la cultura es la historia de la sociedad, y también de alguna manera, fíjense cómo a veces hay múltiples visiones frente a un mismo suceso. ¿Está? ¿Cuántas culturas forman parte de una sociedad y cuántas visiones hay frente a un mismo suceso? Porque de alguna manera la historia de la cultura es la historia, ¿sí?, de la sociedad. La cultura, bueno, es un vasto campo en el cual existen conflictos y luchas de poder. No solo es repetición la cultura, ¿sí? Debe continuamente ser renovada, recreada, defendida y modificada, ¿sí? Es un campo de tensión permanente. Permite a los sujetos el arraigo a un campo simbólico, ¿sí? A un conjunto de costumbres que le dan la posibilidad de construir determinada identidad, ¿sí? Y es acá cuando cobra relevancia la educación, ¿sí? La educación entendida no como imposición de contenido, sino como práctica social, ¿sí? Recuerden lo que hablábamos antes, ¿sí? Esta interacción entre el educando y el educador, muy importante. Las diferencias sociales presentes en el sistema socioeconómico capitalista hacen que no todos tengamos los mismos modos de vida. Entonces, no todos vamos a tener, como decíamos antes, ¿sí? Las mismas costumbres culturales. No se ubican, pero tener en cuenta sí que estas apreciaciones culturales no es que se ubican en una escala de valores que indiquen que alguien tiene una cultura superior a otro, porque no se mide la cultura, no se cuenta. Y las culturas son diversas, entonces Gramsci termina por ahí definiendo al final, porque los sujetos lo son también, ¿sí? Y sobre el final por ahí del apunte, ustedes van a observar que hay un ejemplo dentro de la cultura argentina, ¿no? De lo que tradicionalmente se consideraba lo culto y lo popular, sin que necesariamente signifique la superioridad de una visión sobre otra.